Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro que se marca en la conmemoración de un complejo bicentenario, uno más, el de los orígenes de la Nación Oriental. Y ya van a ver ustedes que este bicentenario y otros muchos van a ser el tema de estos días de trabajo para analizarlos, interpretarlos y también cuestionarlos. Este coloquio, que cuenta con la participación de historiadores de España, México y Uruguay, es el fruto del trabajo de una comisión que hemos integrado junto con la profesora Ana Ribeiro y la profesora Carolina Greisig, y aprovecho para agradecer a ambas el trabajo realizado, y también agradecemos los apoyos recibidos del Centro Cultural de España, del Ateneo de Montevideo y de Asuntos Públicos, todos apoyos imprescindibles para la realización de este coloquio. Bueno, en el contexto de las actividades programadas por el Instituto de Historia, ya organizamos en el mes de agosto, con un acento más local y casi familiar, unas jornadas de estudio, consagradas a la figura de Dámaso Antonio Larrañaga, el presbítero Larrañaga, que le da el nombre a esta universidad. Y 2 meses más tarde los estamos convocando a participar de este coloquio, que tiene ciertamente objetivos más ambiciosos, y bueno, ya comenzamos el trabajo. Voy a presentar a los integrantes del panel del día de hoy. Ana Ribeiro es licenciada en Ciencias Históricas por la Universidad de la República y doctoranda en Historia de América por la Universidad de Salamanca, España. Es profesora titular en la Universidad Católica del Uruguay y ha desempeñado tareas docentes en el Instituto Universitario CLAE y en el Instituto de Profesores Artigas. Ana Ribeiro es investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora del Grupo Indusal, Grupo de Investigación en Independencias de la Universidad de Salamanca, y del proyecto multinacional Iberconceptos, de Historia Comparada de los Conceptos Políticos, proyecto que coordina el profesor de la Universidad del País Vasco, Javier Fernández Sebastián, tuve un lapsus. Recientemente, Ana ha publicado Aire Libre y Carne Gorda en el 2011, Los Tiempos de Artigas 1 y 2, también en el 2011, y Montevideo, La Mal Bien Querida, Montevideo 2007. Roberto Breña es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de México y ha sido profesor invitado del Instituto de Estudios Políticos de París, de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad de Cantabria en Santander. En la actualidad, Roberto Breña es coordinador académico del proyecto editorial El Mundo Atlántico y la Modernidad Iberoamericana, 1750-1850, e integra el proyecto Paper Leviathans de las Universidades de Princeton y Salamanca sobre distintos aspectos políticos e ideológicos de la historia de América Latina durante la primera mitad del siglo XIX. Es autor, entre otras obras, de El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824, una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, y editor de En el umbral de las revoluciones hispánicas, el bienio 1808-1810 del año 2010. Finalmente, José María Portillo es doctor en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco y es profesor titular de la misma universidad e investigador del Colegio de México. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Universidad de Nevada, Reno, Estados Unidos, y en la Universidad de Georgetown, en Washington, y también en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido también investigador visitante en el Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas, en Austin, y en el Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno de la Universidad de Florencia. Recientemente ha publicado Crisis Atlántica, Autonomía e Independencia en la Crisis de la Monarquía Hispana, Madrid 2006, y Sueño Criollo, el doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra. La profesora Ana Ribeiro va a comenzar el trabajo de esta tarde y va a exponer sobre la lealtad a la monarquía española en tiempos de revolución. Buenas tardes a todos.
Les agradezco como siempre la concurrencia a todos y agradezco especialmente a los profesores invitados que en el día de hoy y en el de mañana van a engalanar este pequeño instituto de historia que este año se propuso dos tareas muy puntuales para de alguna manera acompañar las celebraciones y conmemoraciones con reflexión historiográfica, porque es la manera en que entendemos que se pueden hacer cosas positivas que engalanen también a la disciplina. Así que invitamos con criterios bastante fáciles de entender. Y quizás les escandalice lo que les voy a decir, pero a esta altura del año estamos todos como algo cansados de la sola palabra bicentenario. Está ya como algo abusada, de tan usada, y pensamos, bueno, hagamos cosas más en el sentido de la disciplina, de pronto, que de los fastos y de las conmemoraciones, que es siempre reflexionar y sobre todo complejizar. Hace tiempo que vengo trabajando el tema de los leales a la corona, los otros, la alteridad respecto a Artigas, que es para mí en lo personal un cruce importante de temática, y dije, bueno, quizás es el momento por lo menos de presentar uno de los capítulos del trabajo que estoy a punto de terminar. Ese capítulo obedece a una pregunta muy puntual que me hace todo el mundo y que me hice yo misma cada vez que pienso en el tema de los leales a la corona. Siempre todos me preguntan, ¿y quiénes eran? ¿No? Y me reclaman, y yo mismo reclamaba, algunas coordenadas para identificar un bando, con todo lo que eso implica. Y no es nada fácil, porque hay estereotipos que todos conocemos, que no son más que eso, estereotipos. Los estereotipos son buenos para inteligir, pero no suelen resistir un análisis en segunda instancia. Son buenos para inteligir una situación más compleja. Pero cuando uno piensa, bueno, en realidad, ¿qué significaba? ¿Eran todos españoles? Y los que estaban con la revolución eran todos criollos. Ya allí la explicación primera comienza a resultar insuficiente. En aras de responder en complejidad a eso, yo elegí hablar hoy de una parte de un trabajo bastante más extenso, que es qué pasó con la lealtad en ese periodo de inicio del proceso revolucionario que todos recurrentemente estamos evocando en estos días y que estamos abordando como tema de reflexión. La primera cosa que me parece que debe resaltarse es que antes de 1808, por poner una fecha de quiebre que todos entendemos y que es común a ambos márgenes del Atlántico, antes de esa fecha, leales eran aparentemente todos. Y la lealtad era algo que unía en la diversidad de una sociedad que ya muchos historiadores eligen llamar sociedad monárquica en vez de antiguo régimen o régimen colonial o sociedad colonial, porque si hay algo que la caracterizaba era la presencia rectora, era la presencia de centralización absoluta de poder que significaba el rey. Sobre todo la personificación de una estructura muy compleja de poder en la figura del rey. En esa sociedad monárquica, diversa, estratificada, en donde las diferencias sociales estaban naturalizadas y aceptadas, en donde cuando alguien se sumaba a la sociedad, se sumaba en el nicho o el sitio en el que le correspondía o podía, pero sin ánimo de cambiar esa estructura, con una aceptación de las normas que implicaban jerarquías, disimilitudes, desigualdades. Esa sociedad, si tenía un factor de unión, entre otros, no sería el único, pero sin duda era el más fuerte, era el respeto a la autoridad del rey y la glorificación de la presencia del rey como un factor a la vez de unidad y de identidad. Leales eran todos antes de 1808. La quiebra del concepto comienza a hacerse a partir de la impugnación del orden monárquico que, con todos los sucesos que se encadenan a partir de 1808, establece 3-4 instancias de desafío. El año 10, el año 11, según el sitio de América que ustedes tomen, según el periodo al cual nos acerquemos, uno va a ver una quiebra aquí, otra allá, en otro sitio. Antes eran todos leales. ¿Cómo se definían esos leales cuando eran todos?
La primera diferencia que yo encontré entre los leales antes y después de 1808 es cómo se define la lealtad como un concepto y en función de qué otras variables se retratan a sí mismos los que se consideran leales. La primera cosa que me llamó la atención es que el periodo de ruptura con la corona española es casi paradójicamente el periodo de mayor sacralización de Fernando VII. O sea que aquella misma autoridad que comienza a impugnarse y a cuestionarse y a resquebrajarse inexorablemente, los que con porfía la sostienen se van a definir como leales hasta el final y terminan siendo los que casi en forma exclusiva reclaman la acepción leales para sí cuando se tienen que definir como bando. No es el nombre que utilizan los que los fustigan como enemigos, es el que ellos usan. Esa lealtad, en el momento en que comienza a definirse como un bando, es curiosamente el momento en que la autoridad... ¿No se me escucha? ¿Ahí sí? Siempre tengo problemas con los micrófonos. Les decía, esa autoridad en el momento en que comienza a impugnárselo en diversos sectores de la sociedad está curiosamente recibiendo su manto de mayor sacralización. En torno a la sacralización de Fernando VII, que lo presenta o como el deseado o como el pobre rey prófugo, itinerante, al cual una demanda de retorno importante ubica como ningún otro rey con un poder sacralizado a su alrededor. Los méritos que asocian a la lealtad antes de 1808, quienes se definen como leales al igual que todo el resto de la sociedad, como factor de unión y de identificación, son diversos y tienen que ver con algunos factores que luego recrudecen y otros que desaparecen. Por ejemplo, se asocia como mérito a la lealtad la perseverancia. Y lo pueden asociar a cosas como esto, por ejemplo, un leal que se presenta solicitando algo, vamos a ver que hay una relación muy dinámica entre el leal que se siente un súbdito y que le solicita cosas al rey y la autoridad demore 10 años en hacerlo, que a veces se demoraba tanto como eso y en el archivo se ve, o 5, o 3, o cuando llega la solución el problema ya acabó con el que tenía el problema. En esa solicitud y en ese diálogo que casi virtualmente el súbdito establecía con el rey, podía alguien presentar el mérito de perseverancia de la siguiente manera: los 18 años que en viva y no interrumpida campaña he empleado constantemente en el trabajo de levantar planos de ríos y arroyos entre los frecuentes peligros que ofrecen estos montuosos bosques y desiertos, poblados únicamente de salvajes y de fieras, todo este tiempo sujeto a las mayores necesidades y miserias por lo intrincado de los montes y por la situación de los terrenos. Seguir siendo fiel cuando cumplir cualquier tarea al nombre del rey implicaba estos desafíos, era un mérito, el de perseverancia, que se asociaba a la condición o al concepto de lealtad. Otro muy común era el de coraje, muy sobredimensionado en una América presentada siempre como un territorio exótico enorme. Hasta el día de hoy los españoles, y aquí hay uno que me puede desmentir, cuando algo es muy grande, así sea un árbol del ornato público, y uno pregunta ¿de dónde es? Pues debe ser de Indias, ¿no? Es la explicación bastante corriente. Bueno, el coraje es parte imprescindible de esa lealtad a la corona en las exigencias de poblamiento, de conquista, de control del territorio que América representa. Otro muy común es el de la honestidad. La honestidad para con el rey, la honestidad para con los dineros públicos del rey, podía ser presentada, por ejemplo, por una viuda, que no son el único victimizado, no es Fernando VII, la victimización de las mujeres y la presencia de las mujeres como una pobre viuda rodeada de niños en el momento en que estallan los conflictos revolucionarios, son muy frecuentes en el archivo. Una viuda que dice, por ejemplo, me hallo en un país extraño, separada de mi gente, de todas las comodidades que puede ofrecerme mi suelo nativo,
y estoy muy distante de reunirme con los míos, y también solicito a usted esta ayuda porque soy una viuda de un vasallo que desde su juventud sirvió a usted en distintos destinos de judicaturas en América y Europa. Y entonces ofrece la prueba de la honestidad que engalana la condición de lealtad de este vasallo. Lo sirvió a usted con tanta integridad y justificación de la misma que el testimonio de su integridad es esta pobreza y orfandad en que nos dejó a mí, su viuda, y a sus pequeños hijos. Otra lealtad es entonces la de la honestidad. Otra condición que adorna la lealtad es la de la honestidad. La otra es la obediencia. Hay algunos funcionarios que en el Río de la Plata, no recuerdo exactamente el nombre, pero sí recuerdo el caso, un funcionario que tiene que trasladarse de retorno y que explica que no puede hacerlo acompañado de su familia y que por lo tanto tienen que quedar su mujer y sus hijos, y hace una absolutamente angustiante lista de males médicos y físicos que tienen en el cuerpo cada uno de sus hijos y su mujer, que involucra llagas, tumores, males de difícil diagnóstico. Bueno, por ese motivo no se pueden movilizar, pero yo aún así, siendo como soy un funcionario leal, me desprendo de mi familia y retorno y voy a donde usted me indique que tengo que ir, pero ellos permanecen en el Río de la Plata. Les doy un ejemplo por cada una de las virtudes, porque si no sería agobiante. La obediencia en toda circunstancia es una de las virtudes que adornan la lealtad. La exhibición pública de la lealtad, llegando a casos como gente que a los gritos ofrece una celebración en el nombre del rey luego de haber sojuzgado un pueblo de indios, por ejemplo. Un encuentro bélico, triunfan, obligan a gritar el nombre del rey y por supuesto la nota llega a la corona, ¿no? Yo he hecho proclamar 3 veces al rey en el pueblo sojuzgado de los indios X y B, ¿no? La exhibición pública de... Le llegan al rey cartas en las que le dice puntualmente: yo recorrí todos estos pueblos, y le da el itinerario, y en cada uno de ellos hice dar misas en torno al nombre del rey. Otra virtud extrañísima que encontré es la del azar, que me hizo recordar mucho que los ingleses lo consideran, lo que llamamos comúnmente suerte, como un factor digno de ser integrado en el escalafón de los militares. Un general con suerte no es lo mismo que un general sin suerte para los ingleses. Bueno, el azar, en algún momento, el azar como lo no sujeto a cálculo que puede estar beneficiando a un súbdito leal a la corona, es considerada una virtud. Y el caso creo que lo van a recordar casi todos. El que llega en el barco filipino y anuncia un resultado bélico que es capaz de torcer el acto de casi sumisión pronta de las autoridades de Montevideo respecto a la Junta porteña, bueno, ese que desciende del barco y avisa, no, los resultados bélicos tienen una última noticia y en España hay un buen augurio de que las autoridades españolas retomarán el control y por lo tanto sustrae a Montevideo del reconocimiento de la Junta, pues ese portavoz es reconocido como un virtuoso porque el azar lo beneficia. La lealtad en sí era un valor absoluto. Había funcionarios que en un acto final, moribundos en una batalla, trataban de, aún en el último parte, hacer un reconocimiento de todos los méritos, esos mismos que lo habían llevado a la muerte, para que fuera post-mortem su viuda alegar a eso para conseguir una ayuda de la corona a cambio. La lealtad se convertía en un valor absoluto por esa capacidad para coligar una sociedad en la cual las diferencias y las desigualdades estaban legitimadas. Cuando esa lealtad exige reconocimiento en esa multitud de cartas que uno encuentra en los archivos en los cuales se solicitan cosas a cambio de esta virtud o aquella otra, siempre se establecen los términos de una negociación. Caramba, un rey absoluto que tiene casi sacralizado, casi digo, y no me equivoco, porque sin duda los conceptos de pacto social le dan a la monarquía española
algunos atisbos de no sacralización absoluta, que por lo menos lo diferencia bastante de otras monarquías absolutas. Casi sacralizado, y sin embargo puede ceder ante un argumento de un súbdito, así sea el más modesto de los súbditos. Sin embargo, en esas negociaciones siempre hay un reconocimiento a la diferencia de jerarquía entre el súbdito y el rey. No deja de ser un vasallo el súbdito leal a la corona. Y más allá de que argumente y presione, solicite, se queja, exhiba dolores o exhiba valentías, así esté autologiándose o portándose de manera lastimera, ese súbdito leal siempre reconoce en última instancia y apela a la bondad del rey, la magnificencia del rey, la piedad del rey. O sea, son virtudes de la corona el hecho de que él pida algún favor especial. Cuando 1808 irrumpe y toda la retahíla de acontecimientos que vienen después, y en ambas márgenes tenemos procesos que hoy nominamos de independencia, de revolución, de inicio del largo proceso que culmina en ambos casos con revoluciones y con la conformación de estados nacionales, el cambio en la lealtad apunta primero al cuerpo y a la descripción del cuerpo. La propia situación bélica constante que por largos años se mantiene hace que los leales ante la corona exhiban sobre todo el cuerpo. La cantidad de documentaciones en las cuales se enumera heridas, brazos rotos, mutilaciones, es verdaderamente llamativa en el archivo. El cuerpo pasa a un primer lugar junto con la resistencia. Si todo esto es tan adverso y tanta gente está cambiando y se está sumando a los procesos revolucionarios en todo el continente, el permanecer leal, la perseverancia, aparece como un valor más notorio que antes. Antes no había noción de perseverancia porque todo el mundo era leal, era casi algo naturalizado. Aquí el que persevera pese a la adversidad remarca esto como un valor nuevo. Y por supuesto aparece dos nociones que se vinculan con esto, con la presentación permanente del cuerpo y sus heridas. Hay un funcionario que pide una capitanía y cuando esgrime sus méritos dice simplemente uno: cuando su majestad lo requiera, puedo mostrarle a quien él nombre para esto las 8 cicatrices que llevo en el cuerpo. Las 8 cicatrices avalaban la capitanía que estaba solicitando. ¿Cuáles son esos dos conceptos que aparecen en este momento ligados al manejo del cuerpo y el de la resistencia? La sospecha permanente entre los españoles nacidos en España de que los súbditos americanos son menos leales, que luego los procesos revolucionarios parecen confirmar, y que en algunos documentos revolucionarios se esgrime como un argumento. Especialmente lo esgrimen los jesuitas expulsados, cuando dicen, bueno, si siempre sospecharon de América y siempre nos trataron como ciudadanos distintos, aquí va entonces ahora la ruptura. El otro, que está íntimamente vinculado con esto, es el concepto de traición. Y cuando se describe a la traición, no se anda con medias tintas. Hay algunas cosas que lo dejan bien claro. Les leo, por ejemplo, cuáles son las medidas que el fuero real disponía y que por supuesto se vuelven a recordar a partir de 1808 con frecuencia. La traición solo podía ser perdonada por el propio rey. Las Santas Escrituras lo dicen: todo hombre que murmure de su rey debe ser excomulgado como sacrílego, como Lucifer, que se movió contra el poder de Dios, y que fue derribado de los cielos, es tragado con sus cómplices, metido en el fondo de los infiernos. El pueblo no puede ser feliz sin su rey, que es su cabeza, debe temer y hablar al rey y a su señorío, y debe cuidar todas las cosas. El que no lo hiciera, ni siquiera la piedad del rey podrá ampararlo si se apela a estas leyes, y tiene que castigársele con la vida, o por lo menos que le arranque los ojos, para que vaya siempre por la vida amargoso y con pena, ¿no? Ese es el fuero real. Cuando
La situación de ruptura hace que los leales se conviertan en un bando. Cuando antes leales eran todos, hay que perfilar muchas cosas. Entre otras, ¿por qué? Porque todos invocan al rey al principio, el famoso fenómeno de la máscara de Fernando VII, que por supuesto presupone muy malintencionadamente que todos los americanos ocultaban con maldad y alevosía y que todos invocaban un nombre con perfidia. Presupone que en una sociedad que hasta ese momento todos se basaban en la palabra dada, se estaba desconociendo o vaciando de contenido a la palabra dada. Eso es en sí mismo ya adjudicarle al fenómeno de la máscara de Fernando VII una intencionalidad de mengua moral muy notoria. Cuando hay que definir los bandos, la sospecha de impostura exige, entre otras cosas, que los bandos se vayan definiendo nominando al otro, porque ahora ya no es el francés ni es el inglés. Así que la nominación tiene que ser lo suficientemente clara como para que cada bando sepa quién es el que está enfrente. Y en la nominación lo que aparece es sin duda una manera de estigmatizar. Les voy a leer rápidamente algunos de los nombres con que uno y otro bando, muchas veces invocando la lealtad a la vez y muchas veces acusando ambos al otro de usar la máscara de Fernando VII, porque no solamente los españoles acusaron a los criollos de utilizar la máscara, también los criollos dijeron que algunos movimientos radicalmente españolistas en realidad eran falsas invocaciones del nombre de Fernando. Así que, para nominar al bando de la revolución, los que se decían a sí mismos leales utilizaron desde traposos hasta camiluchos, insurrectos, que es el más conocido, gauchos o gauderios, muy abundante en el Río de la Plata, artigos o artigones para el caso de los seguidores de Artigas, Tupamaro, que es el que más conocemos todos, salvaje como un adjetivo muy frecuente. Por supuesto que ellos cuando se nominaron utilizaron patriotas americanos o vecinos, que es un término muy jánico, ¿no?, que tiene una doble faz, porque a su vez miraba a la vieja institución vecino y al viejo vocablo vecino y lo resemantizaba con una significación nueva, ya en aras de un proceso de construcción de la ciudadanía que se inicia con la revolución y que no concluye tampoco con ella, es de larga data. ¿Cuáles son los nombres con los cuales se nomina al otro cuando el otro es un español? Maturrangos, gachupines, viracoches, matuchos, empecinados, muy conocido en el Río de la Plata, godos, muy generalizado en toda América, vicentinos es el caso de una fracción o un grupo radicales de españoles viejos, en el caso de Montevideo, gallegos, que se utilizó muy despectivamente y muy vinculado con godo muchas veces, y que cuando es una autonominación cambia radicalmente. Ellos sí se llamaron leales, ellos se llamaron fieles también, y no se llamaron casi nunca, como lo llama la historiografía luego, y los identifica en casi todos los libros de historia, realistas. Rara vez se llamaron realistas. Ellos no se pensaban como realistas, daban por supuesto que la realeza y la institución monarquía no tenía que ser cuestionada. ¿Cuáles son los nuevos elementos que se agregan a la lealtad después de 1808, 10 y 11? Tienen que darle elementos para definirse en medio de la confusión, yo diría nominativa y conceptual, creada por esa máscara de Fernando, creada por la invocación de un idéntico nombre para dos bandos, creada por la propia sorpresa con que se ve los nuevos vocablos, los nuevos conceptos y la nueva participación política que irrumpe. Así que básicamente el leal se siente perteneciente a un bando desde siempre y a una serie de seguridades que tiene desde siempre, y se identifica como alguien que rechaza, en primer lugar, y específicamente ahora estoy hablando para el Río de la Plata, rechaza a la Junta de Buenos Aires. El rechazo a la Junta y la larga lista de adjetivos peyorativos y descalificadores de la Junta tumultuosa, revolucionaria, maléfica, son una forma de identificación o una forma de nominar a esos otros que se están diferenciando de ellos, además de esta larga lista de adjetivos con que fustigan al otro.
La otra forma en que lo hacen es ratificando con orgullo su obediencia a las autoridades locales. Lo que ellos señalan es, lo que está haciendo la Junta es desconocer autoridades que representan